Mi nombre es Nicéforo Atencia Ortiz, soy estudiante de la Universidad César Vallejo del curso Cátedra Vallejo, Grupo 6. En esta ocasión voy a hablar de la biografía de César Abraham Vallejo Mendoza. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, La Libertad, en 1892. Culminó sus estudios en 1915 en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Era hijo de padres humildes, Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Además fue el menor de una numerosa familia de 11 hermanos. Vallejo empieza su educación en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego se dirige a Huamachuco para proseguir sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año 1909. Sus estudios universitarios inicia en 1910 en Trujillo, interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras. Trujillo se considera parte de su vida intelectual, ya que se reúne con varios escritores reconocidos que con el tiempo conformaron el Grupo Norte. Vallejo ingresó a la clínica del Boulevard de Arago de París, muy enfermo, para que 3 semanas después, un 15 de abril de 1938, en la mañana murió de aquel desconocido mal, que lo mató lentamente. La muerte de Vallejo fue algo inexplicable. Su entorno, su esposa y amigos creían que la causa de su muerte podría ser por tuberculosis. Otros decían la sífilis, fiebre amarilla o paludismo. Debido a circunstancias desfavorables que atravesó Vallejo en nuestro país, tomó la decisión de viajar al extranjero. Fue así como llegó a París, donde conoció a Georgette Philippard y que posteriormente se convertiría en su esposa. Durante su estancia en París escribió Rusia en 1931, Locao y Tungsteno. En el mismo año, dichos libros y obras transmiten la percepción de las ideologías que adquirió el poeta, tanto el marxismo como el comunismo. Vallejo atraviesa por situaciones difíciles en Europa, desde escasez económica a desilusión por falta de valoración y comprensión por sus escritos. España, aparta de mí este cáliz, es un poemario escrito a finales del año 1937, en un contexto de realismo socialista y que fue publicado después de su fallecimiento. Está compuesto de 15 poemas. Justamente el último de estos le da el título a la obra. El título de este poemario se inspira en un pasaje de los Evangelios, cuando Cristo, en la disyuntiva de evitar los sufrimientos físicos y psicológicos o de sacrificarse por amor a la humanidad, se dirige a Dios su Padre diciendo: Padre, aparta de mí este cáliz. Este poemario ya estaba organizado y listo para entregarse a la prensa antes de su fallecimiento, desmintiendo así la hipótesis que dicen que aún se encontraba en proceso de corrección. Mi nombre es Udamar Pérez Fernández. Hablaré sobre el poema España, aparta de mí este cáliz en su contexto histórico. Esta producción poética es contemporánea a los postreros poemas humanos, pero el mismo César Vallejo prefirió ubicarlo en un poemario aparte. Sin embargo, ambas residían en su temática inspirada en la Guerra Civil Española que ocurrió en 1936, cuando los generales Emilio Mola y Francisco iniciaron una sublevación para derrocar a los republicanos elegidos democráticamente. Ahora hablaré sobre la estructura del poema. Esta obra consta de 15 poemas, algunos de ellos tienen título y los que no tienen se les reconoce por la primera palabra o frase del poema. Realizaré un pequeño análisis de los más importantes. El poema Masa. Estamos ante un poema muy breve y que desde el primer momento nos está mostrando cuál es el sentido del mismo. La guerra mueve a muchas personas, una masa de gente destinada a luchar por algo que en la mayoría de las ocasiones está dictado por los gobiernos. El poema España, aparta de mí este cáliz.
Este poema trata sobre el futuro que los niños tendrán que superar después de vivir los despojos de la Guerra Civil Española. El poema Pequeño responso a un héroe de la República expresa la misma tensión a la que alude Vallejo en su carta. De hecho, se sentía pequeño frente a un héroe de la milicia republicana. El tema de este poema es la empatía. Mi nombre es Edgar Mendo. En esta parte voy a presentar análisis de España aparta de mí este cáliz. En el análisis del contenido tenemos la palabra hormigueante, que significa experimentar una sensación de cosquilleo más o menos como si hormigas pasan por el cuerpo. El tema es la empatía de Vallejo con los guerreros en España. La valorización del poema es un poema de lenguaje sencillo, entendible, con mucha nostalgia por parte del autor, con muchos sentimientos encontrados, que remueve sentimientos al leerlo, evoca episodios de lo que se vivió la guerra española. El yo poético es un hombre de guerra que se compadece de sus compatriotas, que vio mucho sufrimiento y guerra a su alrededor, que llora por la muerte de sus luchadores y hace un llamado a la paz. Análisis del poema 12, Masa. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporándose lentamente. Abrazó al primer hombre, echóse a andar. Análisis. Representa la solidaridad humana del mundo, la cual es capaz de hacer milagros. Este poema nos deja muy claro que todos unidos podemos hacer lo que nos proponemos. Nos habla de la solidaridad, el amor que podemos tener hacia otra persona. César Vallejo, poeta y militante comunista, creía en el poder de lo colectivo y no lo de lo individual, para hacer a la sociedad un mundo mejor. Declamación de un fragmento de poema 15, España aparta de mí este cáliz. Niños del mundo. Está la madre España con su vientre a cuestas, está nuestra madre con sus férulas, esta madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura, vértigo y división y suma. Niños, está con ella padres procesales. Gracias. Enseñanza de España aparta de mí este cáliz. César Vallejo deja mucha riqueza literaria en estos poemas, pero no solo queda ahí en riquezas literarias, sino que también enseña al pueblo a permanecer unidos, a luchar entre ellos mismos, que cada uno debe aportar para el país sean más grande, que se luche por el país, por la patria, y si alguien quiere alterar y quitarle la esperanza de un nuevo momento de felicidad y fortalecer, le hagan un alto y lo enfrenten. Anima a que sean un pueblo orgulloso, culto, formado, próspero. Solo de esa forma ni un gobierno dictatorial usurpador de la libertad y de los derechos humanos. Por último, exhorta a cuidar, a luchar por las nuevas generaciones, es decir, los niños se le deben formar a nivel intelectual desde todos los puntos de vista, para que sean ellos los que abran un nuevo camino para el país y así consigan prosperidad y un futuro mejor. Conclusión. Escribió muchas obras en la capital francesa que publicaron después de su muerte. Sin embargo, su experiencia parisina fue alegre en su ascenso artístico, ya que permitió superar el nihilismo del trilce y alcanzar el escribir obras más y más óptimas acerca de la vida. Aunque relata la tristeza político-social de la sociedad europea, hechos fueron tremendamente importantes en esta etapa artística, por lo cual podemos concluir diciendo que la poesía de Vallejo, además de modernista, vanguardista, postmodernista, es sobre todo social y humanista.